Bueno, entonces el día de hoy continuamos con las clases de análisis de precios unitarios en edificaciones, ¿ya? A ver, Ingeniero, disculpe, ¿podría grabar la pantalla en pantalla completa, por favor? mm, ahorita yo estoy compartiendo pantalla completa. Ah, Ahora, si quieres verlo en su equipo de pantalla completa, hay que configurarlo en tu... No, 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 quiero que lo grabe el video para que salga en pantalla completa. Y ya los videos que han enviado están, sí, cortos. Ya, No yo sé lo si... coordino para, en todo caso, para que lo muestren el tema de la diapositiva, solo con pantalla completa. Yo lo coordino con con la coordinadora, ¿ya? Sí, con la Listo, persona que está grabando, por favor, ¿ya? Gracias. ya, listo. Listo, entonces iniciamos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es determinación de costo de mano de obra y la determinación de costo de materiales. Y por último, el análisis de costos unitarios, ¿ya? Lo que vendría a ser obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. Entonces, ese es el tema que hoy, el día de hoy vamos a desarrollar. Bueno, recordando que la estructura del presupuesto, ¿no? Es lo primero que debemos definir para elaborar un presupuesto. Luego elaboramos los APUs. En paralelo se puede elaborar lo que es los metrados, ¿no? Y bueno, una vez desarrollados los APUs y los metrados, la estructura del presupuesto, sale nuestra lista de recursos, ¿no? Con la lista de recursos debemos elaborar lo que vendría a ser el trabajo de cotizaciones, ¿ok? Esto de aquí es muy importante, ya muchas veces, cuando nosotros elaboramos nuestro análisis de precios unitarios, en algunos casos nos basamos, ¿no? De ciertas referencias, ¿ya? Y muchas veces cuando hacemos el estudio de mercado, ¿no? Dichos recursos no se encuentran, ¿no? Por ejemplo, desde la manera como hemos detallado en el análisis de precios unitarios. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yeso, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes yeso, ¿cuál es la unidad de medida de yeso cuando hacen ustedes su análisis de precios unitarios? Un kilogramo o bolsa. Ya. Por ejemplo, dice bolsa, dice Ricardo, ¿no? Rubén dice kilogramo o bolsa. Ya, bolsa, bolsa. Ahora, la pregunta es, ¿bolsa de cuánto? Ya, ahí está. Ricardo dice de 18 a 25. Entonces, ahí viene el detalle, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos yeso, vas a encontrar en bolsas de 10, en bolsas de 18, en bolsas de 20, en bolsas de 25, en bolsas de 28 kilogramos, ¿no? Y muchas veces cuando hacemos la cotización, no encontramos, ¿no? De repente en lo que estamos poniendo, ¿no? A mí me ha sucedido, a veces cuando he hecho el proyecto, ¿no? Entonces, y en mi análisis le puse, ¿no? Bolsas de 10 kilogramos. Y cuando fuimos a hacer las cotizaciones, encontrábamos en bolsas de 28 kilogramos, ¿no? Entonces, hay que definir bien, ¿no? De qué manera usamos el recurso, ¿no? Y si lo vamos a encontrar al momento de hacer la cotización. Ya, otro recurso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Cinta aislante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué unidad de medida usaríamos para ese recurso? Cinta aislante. Global. Global. Ah, y cuando cotizas, ¿cómo cotizas? Global. Elda Centurión me dice metro lineal. Ya, es una opción, pero no te venden por metro lineal, ¿sí o no? A ver, ¿qué otra unidad? Unidad, Unidad. unidad, unidad. O lo que comúnmente dicen rollo, ¿no? Ya, entonces el rollo. Pero cuando definimos el total para colocar en nuestro análisis de precios unitario, señores, muy importante, ¿no? Definir si el rollo es de 3 metros, de 5 metros, de 7 metros o de 8 metros. Entonces, hay que definir bien el recurso que estamos poniendo
en nuestro análisis de precios unitarios y que de la manera como lo estamos detallando en nuestro APU, lo vamos a encontrar, ¿no? De esa manera, al momento de hacer el estudio de mercado, al momento de hacer las cotizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo, señores, respecto al tema de la cotización? ¿Ya? Listo. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo un proyecto de pistas y veredas, ¿no? Un recurso que se usa bastante que es el Shilol, ¿no? Pero ese recurso es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, ahorita estoy usando un recurso distinto que es parecido, ya. Ahora vamos a ver por qué estaba teniendo antes. Justo estaba terminando, ¿ya? El recurso es disolvente epóxico, ¿no? O disolvente de tráfico. Vamos a ver la otra vez. La versión. Ajá, disolvente de tráfico. Y hay un detalle, ¿ya? Cuando estoy usando este recurso. Viene en recipiente de 3.5 litros. ¿Ya? Y en mi análisis de precios unitarios estaba en galones. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber mi equivalente, ¿no? Un galón a cuántos litros es equivalente, ¿sí? Para poder hacer su conversión y colocarlo en dicha unidad en mi análisis de precios unitarios. ¿Está bien? Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuando nosotros hacemos estudio de mercado, tenemos que ver con qué unidad está ese recurso. Y esa unidad debemos colocarlo en nuestro análisis de precios unitarios, ¿ok? Teníamos este caso, ¿no? En la clase pasada, algo similar, ¿no? En el cual realizar el análisis de precios unitarios de la partida para los tres tipos de unidades, ¿no? Si era en metros cúbicos, metros cuadrados o metros lineales, ¿no? Bueno, y aquí vamos a poner que yo tengo que mi recurso operario es de $10, mi oficial es de 8.5 dólares, mi peón es de 6.25 dólares y mi herramienta manual es el 5% de la mano de obra. ¿Ya? Algo muy importante. ¿Qué significa 5% de la mano de obra, señores? Esa unidad. ¿Tiene un valor constante? ¿Sí o no? Depende del uso que le demos a la herramienta. Ya. Claro, el uso va a depender, ¿no? Si le pongo entre 2 a 5%, ya, pero yo me refiero el valor de la mano de obra. ¿Tiene un valor constante? ¿O de qué depende? Del rendimiento. Va a depender de mi cuadrilla de trabajo y del rendimiento, ¿ya? Entonces, es algo muy importante, ¿no? Esto. Y generalmente nosotros vamos a aprender a ver, cuando nosotros veamos el cálculo, ¿no? de materiales, ¿no? Y el cálculo de recursos, que este recurso, cuando nosotros llevamos al proyecto, tiene un comportamiento distinto a un material, ¿no? Ya, tiene un comportamiento distinto. Y tampoco se comporta como un recurso tipo trabajo, o que depende del esfuerzo, ¿no? Es un recurso que es de tipo costo, ¿no? En el MS Project. Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades que usamos, ¿no? Y cómo deberíamos interpretarlo, ¿ya? Al momento de armar el análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un porcentaje de la mano de obra? ¿Ok? Ingeniero, ¿y por qué va asociado a la mano de obra? Porque la herramienta es un uso que usa el recurso tipo mano de obra, ¿no? Entonces, por eso va asociado, ¿ya? Entonces, Una pregunta, por favor. ¿Me escucha?
Sí, sí, te escucho. ¿Existe alguna metodología más que solo la experiencia para poder determinar el porcentaje de mano de obra según la partida? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo en este caso, el ejemplo que nos dio usted del pavimento, ¿ya? Imaginemos que yo he determinado que mi cuadrilla es 18 y yo voy a necesitar, no sé, para excavaciones, picos, lampas y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mercado existen variedad de marcas, unas que están súper caras y otras que están baratas. Entonces, ¿cómo yo como ingeniero podría determinar el costo o qué de de estas herramientas que yo voy a comprar? Si es que, digamos, yo no manejo una data de cuánto tiempo en sí me va a durar esta herramienta, ¿no? O sea, yo no sé después de cuántos cubos de excavación ya se va a malograr. ¿Cómo, digamos, yo puedo determinar bien, analizado este porcentaje de mano de obra, por favor? Ya, listo. Como les mencionaba, el rango que se asigna, ¿no? Para el tema de herramientas manuales es de 2 a 5%. 2 es el valor mínimo que nosotros asignamos y 5% es el valor máximo que asignamos en partidas de construcción, ¿ya? Entonces, ingeniero, ¿puede haber más? Sí, puede haber más, pero tendría que yo tener un criterio, ¿no? Para poder subir ese porcentaje. ¿Y cuál es el criterio, ingeniero, para yo seleccionar el porcentaje? O sea, esa es la pregunta de su compañero. Básicamente es el uso y desgaste de las herramientas manuales. ¿Ya? Entonces, si 5% es el máximo, entonces son para partidas en el que yo, al momento de ejecutar el trabajo, uso constantemente las herramientas manuales. Por ejemplo, ¿no? Ingeniero, yo veo que en movimiento de tierras se usa 5%. ¿Por qué? Porque en todo momento, para la partida de excavación, usas pico o usas lampa. No puedes hacer el trabajo de excavación sin usar una herramienta, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Ingeniero, en el caso, por ejemplo, de concreto, colocado de concreto, yo he revisado y he visto, ¿no? Que las herramientas manuales es 3%. ¿Por qué? Porque en esa actividad no es como en excavación, que en todo el tiempo necesitas usar una herramienta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas? Es tu regla metálico, tu regla de madera y, y el tema de tus espátulas, ¿no? Que vas a usar para el colocado de tu manera. Y el manejo posiblemente del tema del nivel, ¿cierto? Pero no es en todo momento en que se ejecuta la partida. ¿Ya? Entonces, digamos que el uso de las herramientas será un 50% o a un 60%, ¿no? Entonces, por eso se coloca 3% de herramientas manuales. Ingeniero, y hay partidas en el que se usa, no a un 100%, pero sí se puede usar de repente un 50, 60% o menos del 50%, pero se considera un 2%. ¿Por qué? Porque la actividad, por más que se use la herramienta, no genera un desgaste. Como por ejemplo, ¿en qué partida, ingeniero? En la partida de excavación, ¿no? Con maquinaria. ¿Cuál es la herramienta? Son las paletas de señalización. Pare, sigue, ¿no? Básicamente para evitar que suceda un accidente en la obra con la maquinaria. Entonces no hay desgaste. Entonces el uso de la herramienta manual es mínima y por seguridad. Entonces en ese caso yo uso un 2%. ¿Está bien? Entonces, ingeniero, pero ¿en base a qué se define o se ha establecido, ¿no? Como ya práctica, que se use de 2 a 5%? En base que con ese valor, ¿no? Que se tiene, tranquilamente puedes adquirir las herramientas que se van a usar para ejecutar esa partida, ¿no? Inclusive, se ha demostrado, cuando ustedes hacen una evaluación, si pueden evaluarlo en una obra, que inclusive muchas veces adquieres hasta el triple. ¿Qué quiere decir, no? En una obra, ingeniero,
tranquilamente con el costo de las herramientas manuales, yo puedo adquirir, digamos, ¿no? Uso 5 picos y 5 palas, desgastándola full, ¿no? Dándole duro. Pero con lo que voy a recuperar en el costo de herramientas manuales, podría adquirir el triple, ¿no? Hasta 15 palas. Pero uno puede decir, ¿pero por qué, ingeniero? Debería ser preciso, como hace la pregunta su compañero Piero, ¿no? Lo que sucede, que recuérdate que siempre hay una ganancia, ¿no? ¿Ya? Es un capital que está trabajando. ¿Listo? No sé si queda claro respecto a tu pregunta, Piero. Todo claro, gracias. Ya. Ahora, el otro tema, yo les decía que ese de 2 a 5% es en partidas de construcción. ¿Ya? Hay herramientas, por ejemplo, ¿no? Que su uso digamos, que las herramientas se tienen que cambiar, ¿no? Cada cierto tiempo. Y con el valor de 5% no cubre el gasto de la herramienta que se usa para dichos trabajos. ¿Qué tipo de trabajos, ingeniero? Algunos trabajos de montaje, por ejemplo. Trabajos electromecánicos. Trabajos de dispositivos electrónicos, ¿no? Que se usan ciertas herramientas, pero en cierta cantidad de trabajo ya nos deshacemos de esas herramientas porque ya pierde, digamos, la calidad y la precisión que se requiere, ¿no? Al momento de usar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en algunas partidas nosotros ponemos un 10, un 15% para tema de herramientas manuales. ¿Por qué? Porque al momento de usar la herramienta, digamos, tiene determinado número de usos, ¿no? Es igual que, digamos, que la madera, ¿sí o no? Dependiendo de cómo lo usamos y cómo lo cuidamos, definimos un número de usos, ¿sí o no? Puede ser 4 números de usos, puede ser 7, puede ser 8. Pero sabemos que si le damos más, esa madera ya no nos va a permitir tener un trabajo de calidad. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es que se debe definir un criterio o una metodología para establecer qué porcentaje debo poner para mis herramientas manuales. ¿Ok? A ver, vamos a ir al Excel, ¿ya? Respecto a esta pregunta, ¿ya? Voy a compartir un Excel. ¿Dónde está? Apus explicación. Este creo que es. Ujú, ujú, ujú. Y el otro es Apus desarrollo. Esto lo estoy abriendo, ¿ya? Este es. Aquí lo tengo. Les paso también para que ustedes lo vean ya en el grupo de WhatsApp. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ahí está, ya. Vayan descargando. A ver. Uf, 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 uf.
Se observa el Excel, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Por ejemplo, ya, aquí les muestro un Excel, ¿no? Donde se observa. ¿Ya? Nosotros, aquí en Perú, ¿no? Tenemos tres componentes bien definidos para la elaboración de análisis de precios unitarios, ¿ya? El primer grupo es mano de obra, ¿no? Nuestra mano de obra está definido por nuestros recursos, cuya unidad de medida es horas hombre. ¿Está bien? Horas son, ¿ya? Y bueno, ¿no? Es lo que define nuestra cuadrilla de trabajo, ¿ya? Es eso. Y recuérdense que la cantidad es mediante la fórmula de jornada por cuadrilla entre rendimiento, ¿ok? Nuestro segundo grupo son los recursos de tipo material, ¿no? Cuya unidad de medida es única y tiene un costo determinado. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Alambre, su unidad de medida, kilogramos. Y cada kilogramo, en este caso, por ejemplo, cuesta 4 soles. Clavos, para madera, su unidad de medida, kilogramo. Y cada kilogramo cuesta 4 soles. Madera, tornillo, incluye corte para encofrado, dice ya. Su unidad de medida es pie cuadrado. Y cada pie cuadrado tiene un costo de 5,50. Ingeniero, ¿y eso qué significa? Significa que en cualquier partida el costo del kilogramo va a ser este valor, ¿ya? Y en el tercer grupo tenemos lo que es herramientas manuales o lo que vendría a ser equipos y herramientas. Aquí entra, pues, ¿no? Retroexcavadora, mezcladora y todo aquello, ¿no? Entonces, cuya unidad de medida generalmente es horas máquina. Pero hay un recurso que se llama herramientas manuales, cuya unidad de medida es porcentaje de mano de obra. Entonces yo les mencionaba, ¿no? Que este precio en todo el proyecto no tiene un valor único, ¿no? De 33,93 en este caso, ¿no? Porque va a depender de cuánto cuesta la mano de obra en cada partida. Entonces, el valor de la mano de obra es variable de partida en partida. ¿Ya? Y tenemos un cuarto grupo que vienen a ser los subcontratos y un quinto grupo que viene a ser las subpartidas. Cuando nuestra partida es compleja y depende de varios trabajos, entonces cada trabajo lo analizamos como subpartidas. ¿Y qué es una subpartida, ingeniero? Es una partida más pequeña que está dentro de una partida. ¿Está bien? Y otra cosa que nosotros tenemos que aprender a definir, ingeniero, con cuántos decimales se debe trabajar. 4 decimales para cuadrilla y cantidad. Y 2 decimales para precio y parcial. ¿Está bien? Queda claro, digamos, en este caso, el cómo establecemos para elaborar nuestros análisis de precios unitarios. ¿O hay alguna duda, pregunta? Señora, ¿podría explicar una sobre pistas y veredas, por favor? Donde especificó algunos elementos, en este caso, y materiales, para poder determinar sus unidades, lo que estaba explicando hace un momento. Mm, ¿Cómo así? No te entiendo. A ver. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer un APOS para pistas y veredas. ¿Cuáles son los elementos que se debería de considerar en este caso en materiales? Yo creo que la mano de obra va a ser lo mismo, ¿no? En materiales o equipos donde va a variar. Entonces, ¿qué elementos se considera y cuál sería su unidad de medida? ¿Cómo se hace esa parte? Ya, ya. Recuérdense, señores, algo muy importante, ¿ya? Eh, en el caso, ya sea mano de obra, materiales, equipos, todo va a depender de la metodología y tecnología que se use, ¿no? Para la partida que nosotros estamos analizando, ¿no? Ya. No importa, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, ingeniero, yo he visto en un proyecto que tiene esto, y en todos los proyectos va a ser así. No, no va a ser así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿no? Eh, Aquí en la oficina estamos haciendo 3 proyectos en paralelo.
Entonces, por un tema de tiempo, yo no puedo hacer todos los análisis de precios unitarios, yo no puedo hacer todos los presupuestos. Entonces, delego, doy una base de datos y designo a un asistente o a otro ingeniero que haga el presupuesto, ¿no? Y como ustedes sabrán, cuando nosotros elaboramos presupuestos de año en año, vamos modificando, ¿no? Y no siempre las partidas se repiten, ¿ya? Y si se repiten, no siempre tiene el mismo análisis de precios unitarios, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo establecer ingeniero hormigón y puedo establecer otra partida, que es un mismo recurso, que es hormigón puesto en obra, ¿ya? Entonces, y la pregunta sería, ingeniero, ¿y qué se diferencia uno del otro? Si tienen la misma unidad y al final es hormigón. ¿Cuál sería la diferencia, señores? Cuando digo hormigón y hormigón puesto en obra. El costo de traslado, ¿sí? ¿Ya? En uno, simplemente adquiero el recurso, ¿no? Y aparte voy a calcular su flete, ¿sí? ¿No? Su traslado. En cambio, en el otro, es que mi recurso me lo van a dejar puesto en obras. Ahora, el detalle es eso, ¿ya? Y muchas veces en un presupuesto creamos, ¿no? Recursos y lo ponemos en nuestro análisis de precios unitarios. Y muchas veces tenemos la mala práctica que jalamos el análisis de precios unitarios, jalamos, pero no verificamos si el análisis de precios unitarios que estamos jalando, todos tengan un recurso establecido. ¿Y cuál es la consecuencia de eso, no? Que cuando sacas la lista de recursos, tienes 3 hormigones con diferente código, tienes arena fina, ¿no? 3 o 2 con diferente código. Y bueno, entonces te sale una lista muy desorganizada de lista de recursos. Lo mismo sucede, por ejemplo, ¿no? Tenemos mezcladora, o sea, mezcladora de concreto, ¿no? De 9 pies cúbicos, pero también tenemos de 11 pies cúbicos. Y tenemos de 14, de 3 y 14 pies cúbicos, ¿no? Entonces, muchas veces designamos en función al rendimiento qué equipo o qué herramienta usamos, pero a veces lo ponemos, ¿ya? Ahora, uno puede decir, ingeniero, pero ¿de qué dependen entonces los materiales? Va a depender de cómo nosotros lo vamos a usar al momento de ejecutar la partida. Por ejemplo, ¿no? A veces me dice, ingeniero, nosotros cuando hacemos muros, por ejemplo, para proyectos de saneamiento, ¿no? Este, si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Al momento de elaborar el expediente técnico, han puesto madera para el encofrado, pero nosotros al momento de hacer el analítico, digamos, o al momento de ser residente, solicitamos al contratista que no nos traiga madera, sino que nos traiga fenólico. ¿Por qué solicitamos que nos traigan fenólico en vez de madera? A ver, ¿por qué? A ver si me responde. Mm, Debe ser por el trabajo, la calidad del acabado, ¿no? Del cual se va a tener que realizar. O sea, el acabado con fenólico es más fino, casi digamos, mm, algo más compacto, permanente que de repente con madera, ¿no? Claro. Aunque Y el también otro tema, aunque también va a depender en este caso si vamos a vaciar, digamos, una columna o viga del chuceo, más que nada, ¿no? A veces sale poroso cuando utilizan madera. ya, eso de ahí es un tema, ¿sí? Y el otro tema es optimizamos recursos y mejoramos la calidad del trabajo. Ya, pero hay otro tema, ¿no? ¿Y qué pasaría si tu partida, después de colocar concreto, te pide revestimiento, ¿no? Y con impermeabilizantes, ¿sí? ¿Te conviene tener una superficie lisa
o no te conviene. Claro, porque se va a utilizar menos material, pues, ¿no? De todas maneras. Pero cuando tú colocas, ¿no?, tu revestimiento con impermeabilizante, no se va a adherir a la pared, ¿no? Entonces, no es simplemente optimizar tienes que saber cómo necesitas tú tu superficie de trabajo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso yo les digo, no es que yo simplemente pongo el material por poner, sino es al momento de nosotros definir los recursos, tiene que ser en función a la calidad y cómo quiero que termine mi trabajo. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? ¿No? No es simplemente yo agarro un APU y ya ese es definitivo, ¿no? A no ser que ustedes estén convencidos que el análisis de precios unitarios sí es lo que ustedes van a aplicar en su proyecto o en su obra. Pero algo muy importante. Por ejemplo, yo aquí en esta partida dice, ¿no? Madera tornillo incluido corte para encofrado. Entonces, si yo voy a usar, voy a tener partidas de encofrado y desencofrado, en todas mis partidas debería decir madera tornillo incluye corte para encofrado. No puedo crear una partida que diga madera tornillo solito. ¿Ya? O no puedo crear otra partida que diga madera para encofrado. ¿Por qué? Porque en mi lista va a salir esos tres tipos de madera. Entonces, ¿a qué voy con esto? A decirles, ¿no? Que señores, si yo defino un recurso en un APU, estoy iniciando, ese recurso tiene que ir con el mismo nombre y con la misma unidad de medida en todos mis análisis de precios unitarios. No, algunos, por ejemplo, dicen, ¿no? Clavo para madera, y ya no ponen con cabeza, solo 3 pulgadas. Si lo defines de esa manera, en todos tus análisis de precios unitarios, tiene que ir de esa manera. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver, ya. Entonces, ingeniero, ¿a qué se refiere usted? Vamos a ver ahorita, ¿ya? Una Aquí, consulta, por favor. te escucho. Em, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, un docente nos mencionaba bueno, yo sé que ahora convencionalmente se hace así en todo lado, ¿no? Pero ¿es correcto que yo analice el encofrado y el desencofrado de cualquier elemento como una sola partida? ¿O debería yo, ya bajo su experiencia, separarlo? Porque yo entiendo que no es una actividad de una sola cosa, ¿no? O sea, el encofrado es en un tiempo y el desencofrado es en otro tiempo, ¿no? Y se requiere, si bien es cierto, puede que herramientas similares, pero, por ejemplo, ¿no? En el encofrado yo requiero el clavo y la madera, todo lo que está en el APU, pero en el desencofrado ya no lo requiero. Entonces, ¿no sería correcto analizarlo separado? Ya. Lo correcto es que debería ser por separado, ¿ya? ¿Por qué motivo, ingeniero, debería ser por separado? Por lo siguiente, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿no? Como mencionas, cuando yo hago encofrado, empiezo a habilitar la madera. Pues, quiere decir, empiezo a cortar, ¿no? Empiezo a trasladar y empiezo a hacer el montaje, ¿no? Colocarlo en pie de obra, ¿cierto? Y, y requiero de un operario y de repente de su pareja, que puede ser un peón o puede ser un oficial, dependiendo de qué tan, dependiendo de la dificultad del encofrar, del elemento que voy a encofrar. ¿Está bien? Pero para desencofrar no necesito operario. Es suficiente, muchas veces, solo 2 peones, ¿no? Y ahora, el otro tema, ¿no? Para yo encofrar, posiblemente, en un día, con una pareja, puedo hacer, dependiendo del elemento estructural que voy a encofrar, puedo hacer entre 8 a 16 pies cuadrados, ¿no? O metros cuadrados, pero va a depender del tipo, de la complejidad del elemento que voy a hacer. Pero al momento de desencofrar, puedo desencofrar tranquilamente 30 hasta 40 metros cuadrados de encofrado. ¿Te das cuenta que la forma de trabajo es distinta? Los rendimientos
son distintos, ¿no? Entonces debería hacerlo de manera separada. Ahora la pregunta es, ¿lo puedo hacer en uno solo? Sí lo puedes hacer. Lo que sí tendrías que calcular es cuánto es la participación de cada recurso. ¿Qué quiere decir esto, no? Ingeniero, si en mano de obra yo lo analizo por separado, operario, oficial y peón, y por separado analizo mi desencofrado, los dos peones, el costo de mano de obra me sale 60, entonces cuando yo lo analizo en uno solo, los dos, igualito la mano de obra me debería costar 60 soles. Pero, ¿cuál es lo recomendable, ingeniero? Que debería ser por separado. ¿Por qué? Por separado, ingeniero. Aquí hay un tema muy importante, ¿no? Que siempre se les menciona. No solo se trata de hacer el presupuesto, ¿ya? No solo se trata de hacer el presupuesto, ¿no? Porque después del presupuesto viene un trabajo que requerimos cuando hacemos expedientes técnicos. ¿Cuál es? El de elaborar, señores, el de elaborar los cronogramas de ejecución de obra, ¿no? Y son dos actividades bien definidas y en diferentes tiempos, ¿no? Primero en cofro, luego de vaciar el concreto, esperar un tiempo, el tiempo tecnológico, después de un tiempo aislado, recién desencofro. Entonces, por ese motivo, yo debería analizar por separado. ¿Queda claro, Piero? Sí, está claro, gracias. Listo. Ahora, fíjense, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, ahí te estoy haciendo una pista y vereda, ¿no? Ya. Eh, Aquí tenemos el análisis, la estructura de presupuesto de este proyecto. A lo que yo iba, ¿no? Yo en esta base de datos, si yo entro a adicionar partida, estoy entrando a mi catálogo, ¿no? De partidas. Y cuando yo estoy en una partida, puedo decir adicionar recurso. ¿Ya? Adicionar recurso. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Hormigón, ya, vamos a decir hormigón. Mira, en esta misma partida, en este mismo base de datos, yo tengo tres recursos de tipo hormigón. Hormigón, que es un porcentaje, cuya unidad es un porcentaje, ¿no? Del precio unitario. Hormigón puesto en obra, cuya unidad de medida es metro cúbico. Y hormigón de río, cuya unidad de medida también es metro cúbico. Muchas veces hagamos solo los análisis de precios unitarios, pero no nos damos cuenta que los recursos todos sean unificados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Podemos decir arena, arena gruesa, vamos a decir. De aquí puede ser en un análisis, como arena gruesa, tiene la misma unidad, ¿ah? Pero tienes arena gruesa clasificada y arena gruesa de arriba. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que si yo voy a usar un tipo de recurso, en todos mis análisis, debería aparecer de un mismo proyecto con un solo nombre, ¿no? En tu lista no debería figurar todos, ¿no? ¿Ya? Porque si no, sería algo desordenado. Yo les mencionaba del tema de yeso, por ejemplo, ¿no? A nivel de experiencia. Ya. Por ejemplo, aquí yeso, cuya unidad de medida es kilogramo. Entonces, si yo en un análisis de precio unitario lo pongo como kilogramo, en todos mis análisis, donde haya el recurso yeso, debería usarlo con cuya unidad de medida sea kilogramos. Pero mira, tengo yeso de bolsa de 25 kilogramos. Tengo yeso de bolsa de 18 kilogramos. Tengo yeso de bolsa de 20 kilogramos. Y cuya unidad de medida es unidad B. Tengo yeso, ¿no? De bolsa de 25 kilogramos, que es parecido a esto, ¿ves? Si se dan cuenta, ¿no? Y yeso para fraguado, ya que es otro tipo de recurso. Pero no está bien definido, dice bolsa, pero no dice si es bolsa de 1 kilogramo, de 5 kilogramos, de 10 kilogramos. Y ese también es otro error que muchas veces ponen el recurso
pero no está bien definido. El recurso tiene que estar bien definido. ¿Ya? ¿Queda claro la pregunta, Rubén? Y señora, Quiero, disculpe. Sí, sí. O sea, algo que estoy observando es, no sé si es la calidad de su pantalla, no sé, ¿por qué se ve bajo? O sea, lo veo opaco yo, no sé si ven igual la pantalla o eso de usted, no sé. no, mi pantalla está claro, claro, claro el mío. No sé si los demás compañeros ven igual o es la grabación, porque en realidad se debería de grabar en buena calidad el video, ¿no? Porque cuando se graba en calidad muy baja, digamos en 360, entonces se ve un poco borroso. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Se ve claro? ¿No se ve? Porque, como le digo, yo ahí, En el Excel, si se ve ahí, por ejemplo, yo lo veo, no lo veo tan claro, no sé, no sé qué dirán los demás. a ver, señores, señoritas, se ve bien, dice, se ve normal. Muchas veces, a veces cuando se ve borroso es por el tema de la calidad del internet, ¿ya? Eso sí, sí he tenido varias veces inconvenientes, ¿no? Que ya no veo bien. Y los demás dicen que ya no, todo se ve bien, se escucha bien, ¿no? Entonces, a veces es por el tema del internet. Ya, continuamos, ya, volvemos al PPT, entonces ya un poco profundizando, ¿no? Tanto en el Excel como en el tema del S10, ¿no? Entonces, son cuestiones que muchas veces no cuidamos, ya, el tema de uniformizar los recursos al momento de elaborar nuestros análisis de precios unitarios. ¿Está bien? Vamos a aquí compartir solo la pantalla, ¿ya? Del Excel. Y bueno, vamos a terminar de explicar el tema de las unidades, ¿no? Las unidades, que yo un análisis de precio unitario lo puedo analizar en cualquier unidad de medida. ¿Está bien? En cualquier unidad de medida, ¿ya? A ver, vamos a ver. Eh, ya. Recuérdense que tenemos 5 componentes, ¿ya? Mano de obra, materiales, equipos y herramientas, subcontratos y subpartidas. Nosotros en este curso, señores, vamos a analizar análisis de precios unitarios que tenga, ¿no? En algunos casos, solo mano de obra y materiales, y en algunos casos que tenga solo mano de obra y equipos, y en algunos casos que de repente solo tenga mano de obra y subcontratos, y en algunos casos partidas que tengan subpartidas, ¿no? Entonces vamos a ver que se puede hacer análisis de precios unitarios, ¿no? Con los diversos componentes, ¿no? Uno, dos, tres o cuatro o cinco, ¿ya? Y tengan bien claro este tema, ¿no? Que el cálculo de la cantidad es mediante esta fórmula y el tema de definir las precisiones y exactitud, ¿no? 4 decimales para cuadrilla y cantidad y 2 decimales para precio y parcial. ¿Está bien? Comentábamos este tema, ¿no? De este análisis de movimiento de tierras en el cual yo tenía, ¿no? Mi producción en metro cúbico, en metro cuadrado y en metro lineal, ¿no? Y teníamos, en este caso establecíamos en la clase pasada, ¿no? El rendimiento, ¿no? Para metro cúbico, mi rendimiento es 3,8 metros cúbicos por día. Y si es por metro cuadrado, dividí entre las alturas, ¿no? Y me sale 2,1111 metros cuadrados por día. Y si es por metro lineal, dividí entre la altura y el ancho, ¿no? Y me sale 3,5185 metro lineal por día. Y nuestro medrado, ¿no? Si es por metro cúbico, multiplicamos las tres dimensiones, ¿ya? Largo, ancho y alto, ¿ya? Y en el caso, si nuestra partida está analizada en metros cuadrados, nuestro metrado sería ancho por largo. Oye, y sale 12,0. Y en el caso, si nuestro análisis va a ser por metro lineal, entonces nuestro metrado solo sería la longitud, en este caso 21.
Ingeniero, entonces, ¿y cómo yo calculo, ¿no? En este caso, el precio unitario. Entonces, eso también lo hemos explicado, ¿no? Nuestro precio unitario va a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque son unidades de medidas distintas. Pero algo que nosotros debemos entender es esto de acá, ya que nuestro parcial eh, va a tener el mismo valor, independiente de la unidad de medida de la partida, porque es la misma cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo en este caso, todos van a tener un valor, ¿no? De 626 dólares punto y algo. Ingeniero, ¿y por qué sale distinto? Por el tema del redondeo, ¿ya, señores? Por el tema del redondeo. Aquí vamos a ver, ¿ya? Analizamos. ¿No? Aquí está mi excavación cuando, ¿no? Mi partida está analizado en metros cúbicos por día. ¿Está bien? Metros cúbicos por día. ¿Qué me dice? ¿No? Operario 0.5, peón 1. La cantidad se calcula, ¿no? Usándola por, ya, se calcula. Ingeniero, el costo de mi operario 10 dólares y mi peón 7.5 dólares, ¿cierto? El parcial, cantidad por precio, cantidad por precio. Mi mano de obra es la suma de esos dos y me sale 26.32. Porcentaje de mano de obra en mis herramientas me sale 1.32 y entonces mis herramientas manuales es 1.32. Entonces, mi costo unitario por metro cúbico, en este caso sería 27.64. ¿Está bien? Eso es cuando mi rendimiento es por metro cúbico, 3.8. ¿Y cómo sería, ingeniero, si es por metro cuadrado? Inclusive el nombre cambia un poco, ¿ya? ¿Cómo cambia el nombre, ingeniero? Excavación manual de zanja en terreno normal de altura 1.80. ¿Qué estoy indicando? Que la altura es constante. Entonces puedo metrar por metro cuadrado. ¿Está bien? Tengo lo mismo, la cuadrilla es la misma, pero la cantidad varía. ¿Por qué? En función a la fórmula, porque el rendimiento ya es distinto, ¿eh? Entonces, igual el mismo precio y mi mano de obra ya no es 26.32, sino es 47.37. Y calculo, ¿no? Entonces, en este caso, en mi análisis de precio unitario es 49.74 por metro cuadrado de excavación. Y cuando analizo por metro lineal, igualito, ¿no? Solo que mi rendimiento ya no es 3.8 ni 2.1111, sino mi rendimiento es 3.5185 metros lineales por día. La cuadrilla es la misma, pero la cantidad es distinta porque está afectado por el nuevo rendimiento. Los precios son los mismos, pero mi precio de mano de obra ya no es 47.37, sino es 28.42. Entonces, como resultado, ¿qué me da? 29.84, ¿no? Por metro lineal de excavación. El nombre también ha variado un poco, sí, porque ahora dice excavación manual de zanja en terreno normal, cuyo ancho es 0.60 y cuya profundidad es 1.80. Constante, ¿no? Entonces, fíjate. Entonces, yo puedo una misma partida indicando, ¿no? Cuando no indico dimensiones, la excavación es en metros cúbicos, ¿no? El análisis. Cuando yo indico que la altura es constante, la excavación puedo meterlo en metros cuadrados. Y cuando yo indico que el ancho y la profundidad es constante, la excavación puedo analizarlo en metros lineales. ¿Ya? Pero como es una misma partida, simplemente mi parcial va a ser un valor similar o casi igual. Simplemente varía unos céntimos por el tema del redondeo, ¿no?
Entonces, fíjate, mi metrado, mi precio unitario y mi parcial me sale un valor, ¿ve? Casi igual. Entonces, ¿qué estamos demostrando con esto, señores? Estamos demostrando que un análisis yo lo puedo hacer con cualquier unidad de medida, ¿ya? Solo que tengo que analizar correctamente la partida. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Pregunta. Hasta acá, señores, señoritas. Ingeniero, en el modelo que mostró en la partida anterior, ¿podía retroceder? ¿En cuál? ¿En cuál? Ahí en donde dice modelo. Allá. Ya. Esa cantidad de alambre, clavos, el 0,9, 0,13, ¿cómo lo ha determinado? Ya. A ver, vamos a ver aquí. No lo tengo, no lo tengo. Mm, sí. Ah, pues partida. Aquí no está, ¿ya? Bueno, el tema de la cantidad, en esta información, ¿a cómo vamos a desarrollar las partidas? Ya, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo una partida que dice encofrado y desencofrado normal del sobrecimiento, por ejemplo, ¿no? Ingeniero, ¿de dónde sale la cantidad, por ejemplo, de clavos? Vamos a explicar de clavos, ¿ya? Este de acá. La pregunta es, ¿no? Ingeniero, ¿qué significa ese 0,13? A ver, ¿quién me responde ya? ¿Qué significa ese 0 punto? ¿Qué me está queriendo decir ese 0,13? A ver, alguien que me responda. ¿Qué se significa ese 0,13? La incidencia del material, ingeniero. ¿Ya? Por, está bien lo que he respondido, pero La cantidad. por un día de trabajo o por una unidad de la partida. ¿Qué significa ese 0,13, señores? Ya, ahí está. Ricardo ahí lo respondió, ¿no? Dice, no, cantidad de kilogramos de clavos para 1 metro cuadrado de encofrado. ¿Está bien? Entonces, eso. Ya, entonces vamos a responder la pregunta de su compañero. Ya. No lo voy a hacer para todo, pero el análisis es similar, ¿ya? El análisis es similar. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, yo tengo mi sobrecimiento. ¿Está bien? Yo tengo mi sobrecimiento. Entonces, digamos, ingeniero, este es tu sobrecimiento, este es tu madera, que usted está colocando, ¿no? Y sobre eso, ingeniero, usted coloca las maderas, ya sea de 2 por 2, de 2 por 3, dependiendo cómo lo vas a trabajar, ¿cierto? ¿No? Control C, control V. Cada cierta distancia, dependiendo, ¿no? A la presión que vas a soportar, ¿cierto? ¿Está bien?
Ahí está. Puede ser, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, vamos a ver. Ser algo así, ¿no? Y colocamos otra manera. A ver. Vamos a ver. Ujú. Algo así, ¿no? ¿No? Va a depender también cómo lo armemos. Ya yo estoy poniendo un modelo, ¿no? En este caso. Mi madera, inclusive, podría ser más de uno. Por ejemplo, dos tablones de madera, ¿no? Por ejemplo, si mi sobrecimiento, digamos, ¿no? En este caso quiero armar 40 centímetros, ¿ya? De altura. Tablón de 20, tablón de 20. Entonces tendría dos tablones. Ingeniero, voy a colocar los clavos. Entonces voy a colocar los clavos, ¿ya? Entonces aquí decimos insertar. ¿Está bien? Entonces, ingeniero, voy a colocar un clavo acá. Este clavo. Vamos a hacerlo un poco grande, ¿ya? Para que se note. Y vamos a ponerle un color, que se note, ¿no? Este color. Aquí está. Entonces, control C, control V. Está. ¿Está bien? Coloco acá. C, control V. Muy bien. Ahí está. En la madera. ¿Está bien? Y bueno, esto también voy a colocar control C, control V. Uno acá, control V. Otro acá. Ya, entonces ahí tengo mis clavos, ¿no? Entonces, 4 clavos que uso entre esta montante y para fijar las tablas. Y bueno, este apoyo, esta diagonal sobre la durmiente, ¿no? Otro clavo. Entonces, digamos que en este caso yo estoy usando 6 clavos, ¿no? 4 aquí y bueno, 2 aquí, ¿no? Y eso se va a repetir en todo este de acá. Entonces yo tengo en total, ¿cuánto sería? Y voy a poner un clavo adicional porque voy a poner aquí dentro, o sea, no lo puedo mostrar. Vamos a poner control C, control V. Vamos a rotar aquí y al frente va el otro tablón, ¿no? Paralelo a esto, ¿ya? Y a veces fijamos, ¿no? Para que se mantenga el ancho constante, ¿cierto? Entonces va a depender cómo nosotros planteamos, ¿no? Nuestro trabajo, ¿ya?
En este caso, yo puedo decir, ingeniero, este análisis es 60, 60, 60, o puede ser, ¿no? Lo que nuestros tablones. Ahora vamos a ver ya cómo estamos, un poco de conocimiento. La madera, ¿cuánto de largo tiene de manera general, por lo general, ¿no? A ver, a la pasada vemos, ¿no? Cómo estamos con el tema de conocernos los materiales que usamos en construcción, ¿no? 10 pies o 3 metros. 3 metros, 10 pies, ¿no? ¿Cierto? 10 pies, ¿ya? Generalmente decimos, ¿no? Oye, de manera de 1 pulgada, ¿no? De espesor de 20 y de 10 pies, ¿no? Que es 3 metros de largo. ¿Ya? Entonces, digamos, es 3 metros, ¿no? Mi madera es 3 metros, ¿ya? Entonces, si mi madera es 3 metros, eh, mi análisis, y si esto es de 40 centímetros, recuérdense, este de acá, yo les mencionaba que estoy analizando 40 centímetros, ¿cierto? Aquí vamos a poner. ¿Ya? 0,40, ¿no? De altura. ¿Está bien? Esto es lo que yo estaba analizando. Entonces, este de aquí tiene un alto de 0,40. Por eso le decía, ¿no? Dos tablones de 0,20. 0,20, 0,20. ¿Cierto? Entonces, este paño, ¿cuántos metros cuadrados de encofrado me representa? ¿No? Me representa, ¿no? 3 por 0,40. ¿Cierto? Entonces tengo 1 metros cuadrados. ¿Está bien? 1 metros cuadrados. No, y si esto va aquí, recuérdense, digamos, no, aquí abajo, lo voy a poner ya para que se note, pero está como si esto define el ancho de mi sobrecimiento, ¿ya? Y dentro de esto va a haber un clavo más. Control C, control. Aquí, ¿está bien? Entonces, al final, yo tengo 4, 6, 7 clavos. Entonces, tengo, ¿cuántos apoyos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto tengo? Al final, 35 clavos. ¿No? ¿Está bien? Ahora, la pregunta sería, ingeniero, para ustedes, ¿ya? Yo ahorita no tengo el valor. Y si ustedes, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos clavos de 3 pulgadas habrá en 1 kilogramo? A ver, ¿cuántos clavos de 3 pulgadas habrá en 1 kilogramo? 40 clavos, 50 clavos. A ver, ¿qué dice? No nos hagamos problemas. 40 clavos, vamos a decir. Ingeniero, ¿y si no sé cómo haría? Agarras pues tus clavos de 3 pulgadas, lo pesas en 1 kilogramo y verificas cuántos entran, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ya sabrías la cantidad, ¿cierto? ¿No? No es nada complicado de verificar. Pero según tu planteamiento, es esto. ¿Está bien? Entonces nosotros definimos, ¿ya? Ingeniero, por kilogramo yo tengo 40 clavos. ¿Está bien? 40 clavos por kilogramo. ¿Está bien? 40 clavos por kilogramo. De repente hay más, ya vas a ponerle 50. 40, no creo que. Voy a ponerle 50 clavos, ingeniero. ¿Está bien? Esto yo estoy poniendo que todos son de 3, ¿no? Porque puede haber el caso que tenga un combine 2 con 3 y con 4, ¿no? Dependiendo del caso, ¿ya? Ahora,
Lo que yo quiero llegar es cómo saco la cantidad, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, yo digo que para este análisis uso 35 clavos. Y bueno, ¿no? Tengo 50 clavos por kilogramo. Pero aquí hay un detalle. Yo uso 35 clavos para 1.5 metros cuadrados, ¿ya? De encofrado. ¿Está bien? 1.2 metros cuadrados. Ah, entonces, ingeniero, ¿qué significa esto? Que yo en realidad, por metro cuadrado, uso 35 entre 1.2. Uso 29.16. ¿Qué significa? Clavos por metro cuadrado. ¿Está bien? Ah, pero Disculpe, ¿no, ingeniero, no sería en mi 70 APO, clavos? O sea, ¿cómo? ¿no sería 70 clavos? O sea, de la cara de adelante y la de atrás. Ya, serían 70 clavos, pero ya no sería 1.2, sino sería 2.4 metros cuadrados. Ah, entiendo, entiendo. Está bien, ¿Ya? gracias. ¿Está bien? Ya, listo. No, está bien la apreciación, pero hay que ver, ¿no? Cómo lo estamos analizando, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Ahí hay que tener cuidado con eso también, ¿ya? Listo. Entonces tengo 29 puntos. Pero ingeniero, ese es sin desperdicios. Yo quiero más desperdicio. ¿Está bien? Entonces, y aquí entra el tema de cuánto es tu desperdicio. ¿Sí? Nosotros generalmente trabajamos con un 5 por 100, ¿sí? Ya, si es más, lo pones, ya, lo pones. Entonces, mi desperdicio es 5%, ingeniero. Entonces, yo multiplicaría este de aquí por 1.05. Entonces, yo necesitaría, ingeniero, por metro cuadrado, 30.62, 5 clavos por metro cuadrado. Pero, ingeniero, yo cuando compro los clavos, no compro por unidad, yo compro por kilogramos. Por lo tanto, yo quiero saber cuántos kilogramos voy a requerir. Entonces, la pregunta es, ¿no? Cada clavo, ¿cuánto pesa, señor? Es fácil, ¿no? 1 entre 50. ¿Está bien? Cada clavo pesa 1 entre 50. Entonces, tú vas a decir, este valor es igual a esto entre 50 clavos. ¿Ya? Entonces, te va a salir kilogramos por metro cuadrado. Entonces, este valor es lo que yo tendría que llevar acá, ¿no? Acá. Ingeniero, sale menos. ¿Ya? Sale menos porque posiblemente no pesa pues 50 clavos por kilogramo, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, o de repente al momento de clavar es distinto. Pero ¿cómo saco? Esa es la metodología. Digamos, ¿no? Ingeniero, y si es 120 clavos por kilogramo, entonces vamos a verificar, ¿no? Aquí estamos, aquí está. Ya no sería 50, sino sería 120. Entonces dirías, ¿no? Se va a usar 0.25, 52 kilogramos para encofrar un metro cuadrado. Está incluido el desperdicio, ¿ah? Acuérdate, está incluido el desperdicio. ¿Queda claro la explicación, señores, señoritas? ¿De dónde y cómo sale la cantidad que yo voy a poner en mi análisis de precios unitarios? A ver, ¿me Ingeniero, confirma? este, y siempre se tiene que hacer ese análisis para cada partida, por pasos, así por pasos. Claro, Imagínate, si es imagínate que que tengas un proyecto grande, o sea, estar haciendo eso por cada uno. ¿Cuánto Si tiempo? es que, si es que no tienes la base de datos, sí o sí tienes que, si es que es nuevo, tienes que hacerlo, ¿no? Si es que ya tienes, digamos, tu base de datos, ya prácticamente copias y reflejas, nomás que no haya duplicidad de recursos, ¿no? Pero si yo tengo un proyecto, por más que sea grande,
y mis partidas son nuevas, tengo que hacer este tipo de análisis. Por eso se llama análisis de precios unitarios, señores. Yo tengo que analizar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros confiamos en la base de datos que tenemos y va a ser la metodología y la tecnología que se va a usar similar a la base de datos que tenemos, a ojos cerrados, copiamos y pegamos. Sabemos que va a haber una variación, pero esa variación es mínima. Pero si nosotros tenemos un elemento que es totalmente distinto, entonces cambia la figura, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo correcto es hacer este análisis y saber, ¿no? Realmente cuánto de recursos se usa. Por ejemplo, ya, aquí hay un tema muy importante. Yo les hago una pregunta y yo sé que ustedes me van a responder. ¿Está bien? En un metro cuadrado, ¿cuántos pies cuadrados hay? En un metro cuadrado, ¿cuántos pies cuadrados hay? A ver, 30. 30 me dicen. A ver, ¿qué dicen los demás? 10.7. Fran dice Perdón, 10, 11. 11. 11, dice Manuel. Ya acabo de poner a Google, y ya sabía que era 10 y tantos, ¿ya? Y dice 10.7639, ya. Ese es el valor, ¿ya? Recuérdense que un pie cuadrado es 30.48 por 30.48 centímetros, ¿no? Entonces, 10 de esos cuadraditos y un poco más ocupan un metro cuadrado. ¿Está bien? Un metro cuadrado. Entonces, ingeniero, si yo estoy encofrando, ya, aquí vas a ponerlo, ya, aquí al Excel. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces desconocemos un poco esta parte, ¿ya? Porque a veces hacen un requerimiento abismal en tema de madera, ¿no? A veces cuando hay consultores que no saben el tema del número de usos, pucha, ponen 100%, ¿no? Y pucha, el presupuesto se eleva, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí decimos un metro cuadrado, ¿ya? Un metro cuadrado es igual, ¿no? A 10 punto, ¿cuánto les dije? 76. 10 punto, ¿qué tal? 10.7639. 10.7639. ¿No? Pies cuadrados. Y si yo a esto le agrego desperdicio, recuérdense el tema del desperdicio. ¿Está bien? Este sería igual esto por 1.05. Entonces yo requeriría 11 pies cuadrados. Entonces alguien me va a decir, ¿no? Ingeniero, pero yo veo que en tu análisis por metro cuadrado tú no usas ni 10.76 ni 11, no, usas 3.1944. O sea, ingeniero, no estás cubriendo el metro cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Y esto de aquí, este valor que yo estoy calculando, señores, es solo de esto, ¿cierto? No está incluido esta montante, no está incluida esta diagonal, no está incluida esta durmiente, ¿sí? Esa madera incluye todo, todo. Ingeniero, ¿y por qué sale 3? Inclusive entonces va a ser más de 11, ¿no? Porque voy a tener que agregar todas esas maderas, ¿no? Todos esos listones, todas esas durmientes al análisis. Lo que sucede que cuando nosotros hablamos de madera, también hablamos del número de usos. Y eso es lo que realmente pasa, pues, ¿no? Tú sacas un sobrecimiento de un tramo, vaciaste, lo trasladas, usas esa madera para otro sobrecimiento. O usas esa madera para armar tus columnas, tus vigas. Entonces le das varios usos. Entonces el número de usos puede ser
de 6, ¿no? Algunas veces, depende de la calidad, ¿no? Puede ser 4 usos, 6 usos, 8 usos, pero lo más recomendable, ¿no? Lo que se ve es de 4 a 7 usos, ¿ya? De 4 a 7 usos, ¿está bien? Es eso. Entonces, si yo divido esto entre 7, va a salir menos de 12. Entonces, lo que yo hago es calcular la cantidad de madera, dando las diagonales, y eso, dependiendo de cuántos usos les voy a dar, ¿no? Si es 4, dividiré entre 4. Si es 7, dividiré entre 7. Entonces, ese valor, ya agregado el desperdicio y dividiéndolo entre el número de usos, ese valor viene acá. ¿Está bien? Entonces, no te sorprenda, ¿no? Ingeniero, pero si un metro cuadrado tiene 10,76, ¿por qué? En el análisis yo observo 2,4, 4,6, 3,2. Es por el número de usos de la madera. ¿Está claro? ¿O hay alguna otra duda, pregunta, señores, señoritas? A ver, Elda, Frank, Génesis, Joan, Kevin, Todo claro, todo claro. Lisette, Manuel, Ricardo, Rubén, Víctor, Inge, buenas noches. ¿todo claro? Inge, una consulta. Sí, te escucho, a ver, Ricardo. Bueno, teniendo como presidente de la clase ya que explicó de lo que son las herramientas, que es un gasto, ¿no? Que se compran las herramientas para la ejecución de la obra y también el tema de la madera. Bueno, mi consulta es al final de cuando ya se ejecuta la obra, todas esas herramientas y madera que quedan, ¿a favor de quién va? Ya. Si es una obra por contrata, eso queda en posesión del contratista. Si es una obra por administración directa, se devuelve al almacén de la entidad. ¿Ya? Se hace el listado, se entrega, ¿no? Dices madera, condición, en mal estado, en estado regular, en buen estado. ¿Ya? Haces tu listado y entregas. Así sobra cemento, sobra clavos, sobra tubería, sobra calamín. Haces tu inventariado, indicas en qué condición y todito eso se entrega, ¿no? Mediante un documento al almacén de la entidad. ¿Ya? Pero si es por contrato, todito pertenece al contratista. Si es administración directa, todito se devuelve a la entidad. ¿Queda claro, Ricardo? Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo. Interesante la pregunta, porque eso es así, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ya, a mí me dicen, ¿no? Ingeniero, este, nosotros por amistad, por afinidad con el alcalde, el gobernador, no, vamos a agarrar la obra por administración directa, pero lo vamos a ejecutar como si fuese contrato. ¿Pero por qué lo hacemos eso? Porque no podemos ir a licitación, porque no vamos a ganar la obra. Entonces, nosotros lo hacemos a todo costo. ¿Qué significa? Mano de obra, material, todo. Pero no puede ser, pues, ¿no? Porque es administración directa. Y uno ejecuta administración directa porque justamente va a gastar menos que ejecutando por contrato. Y los recursos, las herramientas que se usan, que al final queda, vuelve a la entidad. Y esos recursos, materiales, herramientas, se pueden usar en otras actividades o en otras obras de la entidad y se logra un menor gasto en la ejecución de las siguientes obras o siguientes actividades que realice la entidad. Entonces, es una mala práctica y que tranquilamente no puede entrar control interno, contraloría y se levante en peso, ¿no? Esa mala práctica, ¿no? Que casi en todos los municipios se hacen y eso está mal. Señores, entonces, es distinto una obra por contrato que una obra por administración directa. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, señores, señoritas, para continuar? Una consulta, por favor. Imaginemos que en este ejemplo
Yo estoy por administración directa y en mi APU dice que yo voy a utilizar clavo de 4, por ejemplo, 4 pulgadas. Pero yo, como soy, ya tengo experiencia quizás, ¿no? Yo determino con el maestro de obra que solo necesito de 3. Entonces, esta diferencia de clavos que yo estoy bajándole la medida, ¿no? En el precio representa menos, ¿no? Pero al yo ejecutarlo y yo generar, no sé, una orden de compra con esta diferencia de clavos, eso es observable por la entidad. O sea, como residente yo me puedo meter en problemas por no utilizar el mismo material que indica en el APU. Ya, mira, recuérdense que nosotros cuando elaboramos obras para administración directa, tenemos nuestros procesos, ¿ya? Por eso es que la entidad al inicio contrata su residente de obra, su asistente o dependiendo, ¿no? de la magnitud del proyecto, y muchas veces contrata un supervisor o designa un inspector. Se hace la revisión del expediente técnico, ¿no? El informe de revisión del expediente técnico, y luego el residente presenta el analítico. Entonces, por eso les digo, ejecutar una obra por contrata es distinto que ejecutar una obra por administración directa. En el analítico, tú puedes cambiar, como yo les mencionaba hace rato, ¿no? En tu expediente, en tus APUs, puede decir madera, ¿no? Tablas de madera. Y tú, al momento de ejecutar, dices, no, no, voy a cambiar por fenólico o por triple A. Lo puedes modificar. Ingeniero, en mi expediente, en sus APUs, dice clavos de, digamos, ¿no? 1,5 pulgadas y de 4, pero yo voy a usar solo clavos de 2 y 3, entonces lo modificas en tu analítico. Entonces, tranquilamente, haces las modificaciones. ¿Ya? Y muchas veces nos sucede varias cosas, ¿no? Durante la ejecución, y a veces el papel aguanta todo, y a veces tenemos que prever. Muchas veces nosotros decimos, mira, estoy pidiendo esto, pero voy a necesitar ciertos materiales, pero es un tema ya muy interno. Haces el requerimiento y dices, no, esto mándame, pero esto de aquí queda pendiente y vamos a cambiar por otros materiales, ¿no? Entonces suele pasar también, porque a veces calcular con precisión nos genera dificultad, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, el tema documentario con el tema de, en realidad, cómo se está ejecutando la obra en situ, ¿no? Pero ya es un tema de la práctica y cómo, qué tanta flexibilidad tú le puedes dar al momento de ejecutar la obra, ¿ya? Pero en realidad, señores, si ustedes quieren modificar lo que dice tu expediente, lo puedes hacer mediante tu informe de la revisión del expediente técnico y mediante la solicitud de la aprobación de tu analítico de obra. Ya, no sé si queda claro, Piero. Sí, quedó claro, gracias. Ya, listo. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, avanzamos ya, avanzamos. Creo que ya con esto un poco nos hemos salteado el tema. Hoy día era APUs de obras provisionales, trabajos preliminares, pero vale la pena en su momento a veces poder responder, ¿no? ¿Ya? Entonces, es eso, señores. El análisis de precios unitarios tiene sus componentes y más o menos ya con este ejemplo estamos viendo, ¿no? Cómo se calculan los materiales, ¿ya? En este caso hemos visto un poco de madera, hemos visto el tema de clavos, ¿no? Y el tema de ver cómo influye el desperdicio, ¿no? Entonces, hemos analizado las excavaciones, hemos definido que yo puedo analizar en cualquier unidad y bueno, ¿no? Yo les he pasado este Excel y por ejemplo aquí tenemos un análisis para energía eléctrica provisional, ¿no? Por ejemplo, energía eléctrica provisional, ¿no? Cuya jornada es 8 horas por día, rendimiento dice 2 globales por día, elaborado por el SG, fecha 28. Recuérdense que esta fecha es bueno ponerlo, ¿ya? Que generalmente va la fecha con la fecha de presupuesto. Si digamos, yo esto lo elaboré ayer, terminé de elaborarlo, de aquí mi fecha debería de ser 18/03 del 2024, ¿sí? Entonces ahí debería poner, ¿está bien? Y todo lo demás, empezar a analizar. Ingeniero, la cantidad de recursos que yo voy a usar. Tengo que indicar los recursos. Por ejemplo, no, si es energía eléctrica provisional, ya lo va a ejecutar un operario o un oficial. ¿Qué necesita? Tubería PVC, sal eléctrica, ¿no?
de diámetro de 20 milímetros. Curva PVC, cel 3/4 de 20 milímetros. Uniones, tablero de distribución de 4 polos, un tablero chiquito, ¿no? Cinta aislante eléctrica, ¿no? Interruptor de 20 amperios. Cable de 4 milímetros cuadrados, ¿no? Aquí debería ser 4 milímetros, ¿ya? ¿No? Cuadrados. Entonces, por metro, línea. Entonces, los recursos que yo asigno y la cantidad va a depender, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado mi energía eléctrica provisional, ¿no? ¿Y para qué uso voy a dar? Por ejemplo, en este caso se está usando un cable que generalmente se usa en toma corrientes, que es de 4 milímetros cuadrados, ¿no? Y estoy poniendo interruptores, ¿no? De 20 amperios, ¿no? Entonces, tranquilamente va a resistir lo que yo voy a poder usar, ¿no? Mi cortadora, mi tema de repente, los taladros, dependiendo, ¿no? Qué es lo que voy a usar, ¿no? En este caso, pues, lo está planteando, creo, ¿no? Voy a tener un tablero general, ¿no? Que ya existe. Se va a usar 18 metros, mira, de tubería, y se va a colocar el tablero de distribución provisional. Y va a tener dos circuitos, un circuito para luminarias, un circuito para toma corrientes, ¿no? Entonces, esta es mi instalación eléctrica provisional. Ingeniero, ¿por qué pone dos interruptores? Aquí está haciendo dos interruptores, dice. Claro, un interruptor es del circuito de luminarias, circuito 1, y el otro interruptor es del circuito 2 para tomar corrientes. Ingeniero, usted pone cable 36 metros lineales. ¿Por qué 36? Ya. ¿Por qué? Porque del tablero general al tablero de distribución hay 18 metros, pero no va un solo cable, sino van dos cables. Ah, ya, ingeniero. Entonces, por eso va 36 metros. Ingeniero, ¿y si va compuesta a tierra? Ya no sería 18 por 2, sino sería 18 por 3, ¿sí o no? Entonces ya no sería 36, sino sería 54 metros lineales. ¿Te das cuenta, no? Cinta aislante, si se analiza, ¿no? Y en este caso, se ha dicho, ya se va a gastar una cinta aislante, de frente le pusieron una. Tablero, un tablero. Ingeniero, dice 4 polos. ¿Por qué? Porque solo tiene dos interruptores, ¿no? De 2 polos, ¿ya? Ya, entonces son 4 polos, por eso es su tablero. Uniones, mis tuberías, ¿de cuántos? Mi tubería es de 18 metros lineales. Ya. ¿La tubería de cuánto es? Las tuberías eléctricas, señores. ¿De 3 o de 5? A ver, los que están metidos el día a día. Las tuberías eléctricas, ¿de cuánto es? De 3. Ya, 3, ¿no? Ingeniero, 18 metros entre 3. ¿Cuánto sale? 6. 6, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si sale 6, aquí ¿cuánto está? Uniones. Me dice, ingeniero, me dice 4. Entonces aquí no debería ser 4, debería ser 5, ¿no? Ya, 5, ¿no? Me sale 6 tubos y entonces son 5 uniones. Curvas, ingeniero. Observo las curvas. A ver. Va. Uno que baja y el otro que sube. No, va a tener solo 2. Por aquí me imagino que le está poniendo uno de sobra, ¿no? Pero en realidad debería ser solo 2, ¿ya? Ya. Mira, tubería 18, curvas 2, uniones 5, porque son 18 metros lineales. Tablero de 4 polos, porque solo tiene 2 circuitos, cinta aislante, uno se va a gastar en su totalidad, interruptores, tengo 2 interruptores, uno para circuito 1 de luminarias y otro para circuito 2 de toma corrientes. Y cable, 18 metros por 2, 36 metros. Si fuese en compuesta tierra, sería 54. Herramientas manuales, 3%, ¿ya?
Y el trabajo de la instalación provisional lo va a hacer un operario ayudado por un oficial. Y hago el análisis y me sale, en este caso, 462.15 soles. Así de simple, ¿no? El análisis, ¿ya? Señores, pregunta, ¿qué pasaría si yo en mi obra no tengo energía eléctrica? Pero se va a necesitar, ¿no? Para cortar la madera, para cortar el acero, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo sería la energía eléctrica provisional de mi obra? A ver, Con un generador. tendría que Solicitando usar un medidor provisional al claro, entidad un que generador, ¿no? Un grupo electrógeno, ¿cierto? Ya, entonces contrataría ingeniero alquiler de grupo electrógeno. Hora máquina o por día. ¿Cuánto es cierto? ¿Ya? Y adicional a eso, ¿qué tengo que agregarle? El combustible, ¿cierto? El combustible. ¿Ya? Entonces, ingeniero combustible, en un día, ¿cuánto gasta? Ya, entonces pones ese valor, ¿no? De acuerdo a la potencia del generador que vas a considerar para tu proyecto. ¿Ves? Entonces, tenemos que amoldarnos a las condiciones de nuestro proyecto. ¿Sí? Listo. Avanzamos. Trabajos preliminares. Por ejemplo, limpieza manual de terreno. Solo tengo peón, las herramientas manuales, 3%, o puede ser 5%, y la eliminación de material excedente, ¿no? E incluye eh, interno del material. A ver, eliminación de material incluye interno del material. A ver, ¿a qué se refiere interno? Ya. Ya sea traslado interno, ¿no? Claro, aquí debería ser incluye traslado, ¿no? Y ya. Pero vemos que esta es una subpartida, ¿cierto? Entonces debería haber tu análisis de esa subpartida, ¿no? En este caso no lo tengo, pero así como yo hago mi análisis, debería tener su análisis, la subpartida, ¿ya? Debería tener el análisis, su subpartida. Vamos a ver aquí, excavación. Y tengo mi partida de excavación. Tengo excavación de zanja para cimientos hasta 1 metro de profundidad. Tiene un rendimiento de 3.5, mira. Recuérdense que capataz, si no lo quieren usar, simplemente lo eliminan, ¿ya? Herramienta manual, 5%, ¿no? Y mira, tengo a una profundidad de 1.4, ¿ya? Y mi rendimiento me sale, dice 3.5. Pero esto, saben que no es así, ¿sí o no? Debería variar, ¿no? Es distinto trabajar a 1 metro que trabajar a 1.40. Entonces, ese rendimiento posiblemente baje, ¿no? Y el otro, por ejemplo, que vemos aquí dice a 1.70. Entonces, ya mi rendimiento, por ejemplo, aquí está ya con 3. Ese rendimiento va a ir bajando, ¿ya? Y tengo mi excavación a 2.50. Aquí mi rendimiento, ¿no? Dice 4. Ingeniero, ha subido. Pero no es que ha subido, ¿no? Fíjate que ya trabajó con 2 peones. Por la profundidad, que ya estamos hablando de 2.50, uno va a estar debajo, otro va a estar el que saca, recibe y bota la excavación, ¿cierto? Y posiblemente no solo es eso, ¿no? Posiblemente por un tema de seguridad, no solo va a ser el trabajo manual, sino que aquí se va a tener, ¿no?, que armar elementos de protección, ¿cierto? ¿No? Elementos de protección a ambos lados, ¿no? Y estos elementos de protección yo tendría que considerarlo
en mi análisis de precios unitarios, ¿cierto? A ver, vamos a ver, ¿no? Esto debería estar. Vamos a poner ahí. C, control V. Entonces, aquí y aquí abajo. ¿Ya? Y ahí se coloca, ¿no? Y generalmente también, a no ser que el suelo sea bien estable, ¿no? Pero igual a veces por un tema de seguridad debería colocarse, ¿no? Cada cierta distancia también esto, ¿no? Para asegurar que se mantenga fijo las maderas que van a evitar que el terreno caiga sobre el trabajador, ¿no? Que se coloca esto de aquí. Entonces, nuestro análisis debería ser completo. Entonces, no solo para ejecutar la partida, sino que también garantice la seguridad del trabajador. ¿Ok? Bueno, el día de hoy, señores, nos vamos a quedar aquí. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Eh, a ver, voy a ver si les pasé. Vamos a ver, ya. Les llegué a pasar el tema de ejemplos. Ahora vamos a revisar. Ya, sí está, ¿no? El APU que dice desarrollar y ejemplos, ¿ya? Señor, ¿podría volver a reenviar ese su Excel con el análisis del encofrado que estaba realizando? Ya, ahorita les envío, ¿ya? Ok, gracias. Ya. Ahí se les ha compartido también, ¿no? Este Excel, ya, por ejemplo, donde tengo construcciones provisionales, cartel de identificación de obra, ¿no? Cerco de control de triple A, agua para la construcción, desagüe para la construcción, energía provisional, alquiler de servicios higiénicos provisionales y entre otras partidas, ¿ya? Entonces sería cuestión que ustedes lo revisen, ¿no? Y puedan tenerlo como base, ¿no? A veces subcontratos, subalquiler, ¿no? Subcontratos, ¿no? Alquiler, por ejemplo, ¿no? Limpieza manual de terreno, eliminación de árboles, ¿no? Si es que se va a hacer ese tipo de trabajos. También tenemos el tema de desmontaje de puerta metálica, desmontaje de tabique de drywall. Y también tenemos en trabajos preliminares el tema de desmontajes, ¿ya? Tema de demolición, ahí hay algunas partidas. El tema de demolición de piso, también ahí tenemos otras partidas, muro de ladrillo King Kong, eliminación de material proveniente de demolición, que es otra de las partidas que se trabaja, ¿no? Y bueno, seguimos con partidas de demolición, ¿no? Y bueno, equipos de protección individual, que también es ya por un tema partidas de seguridad y salud, equipos de protección colectiva, ¿no? Señalización temporal en seguridad, recursos para respuestas ante emergencias, y bueno, ¿no? Capacitación en seguridad, si es que hubiese, ¿no? El caso, ¿ya? Entonces, tenemos esas partidas, ¿ok?
De repente, a tema de costos, falta actualizar, pero ustedes ya saben, ¿no? Que es un tema de cotización, estudio de mercado y se pone, ¿no? Esos valores, ¿ya? Entonces, el día de hoy nos estamos quedando aquí. Si tienen alguna duda, pregunta, sería el momento que lo hagan ahorita, ¿no? O si no, ya nos estaríamos encontrando en la siguiente clase, ¿ya? Listo, señores. Entonces, el día de hoy nos quedamos aquí. Que tengan buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.